¿Quién fue Isaías, y por qué su vida y muerte siguen siendo tan impactantes hoy? El profeta Isaías no solo transmitió mensajes poderosos, vivió una vida marcada por la comunión profunda con Dios, enfrentando desafíos que pocos se atreverían a soportar. Desde su llamado transformador en el templo hasta su martirio, Isaías fue una figura de valentía y fe. Este vídeo explorará su historia, sus profecías mesiánicas y las lecciones que podemos aprender de su fidelidad inquebrantable. Prepárate para descubrir una historia que no solo inspira, sino que también desafía a vivir con propósito y fe. ¿Estás listo para sorprenderte? El llamado de Isaías. Isaías experimentó uno de los encuentros más impactantes registrados en la Biblia. En el templo, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines que proclamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La sala temblaba con el sonido celestial y estaba llena de humo, reflejando la majestad divina. Ante esta visión gloriosa, Isaías sintió la profundidad de su imperfección, clamando: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Este momento marcó el inicio de su transformación y su misión como profeta. En un gesto poderoso, un serafín tocó sus labios con una brasa ardiente, simbolizando la purificación de sus pecados y su consagración para el servicio divino. Este llamado no fue solo un espectáculo visual, sino una invitación para que Isaías llevara mensajes de advertencia y esperanza a un pueblo que se alejaba de Dios. Imagínate la valentía necesaria para aceptar una misión tan grandiosa. ¿Y tú? Si el llamado llegara hoy, ¿estarías dispuesto a decir: aquí estoy, envíame? Isaías respondió con fe, dejando un legado que continúa inspirando a generaciones. Mensajes de advertencia. Isaías no solo escuchó el llamado divino, se entregó completamente a su misión, convirtiéndose en una voz poderosa en medio de una sociedad desorientada y corrupta. Enfrentándose a reyes autoritarios y líderes religiosos cómplices, Isaías denunció la idolatría que alejaba al pueblo de Dios y la injusticia social que destruía los cimientos de la comunidad. Clamaba por un arrepentimiento sincero, advirtiendo que los rituales vacíos y las apariencias religiosas no reemplazaban un corazón orientado hacia la justicia y la obediencia. Sus mensajes eran tanto una advertencia como una invitación, pidiendo al pueblo que volviera al propósito para el cual había sido creado. La audacia de Isaías era impresionante. No dudaba en confrontar a los poderosos, exponiendo sus fallos con una claridad que pocos se atreverían a tener. Imagina la presión de ser la única voz contra una multitud que prefería la comodidad de la desobediencia. Isaías sabía que sus palabras podían costarle caro, pero su comunión con Dios era tan profunda que confiaba plenamente en el llamado que había recibido. Entendía que la verdadera adoración no residía en templos lujosos o en ofrendas abundantes, sino en actitudes que reflejaban amor, compasión y rectitud. El mensaje de Isaías sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. En un mundo a menudo guiado por intereses personales y superficialidad, nos recuerda que vivir en comunión con Dios exige el coraje de ir contra la corriente. Sus palabras nos invitan a reflexionar: ¿estamos viviendo con integridad o simplemente cumpliendo un ritual? Y, lo más importante, ¿estamos dispuestos a pagar el precio para hacer lo correcto? Isaías demuestra que el verdadero cambio comienza cuando tenemos la valentía de confrontarnos a nosotros mismos y a las injusticias que nos rodean. Profecía visual y rechazo. Isaías no era solo un profeta de palabras, utilizaba acciones impactantes para transmitir los mensajes de Dios de manera que nadie pudiera ignorarlos. Uno de los momentos más intrigantes de su trayectoria fue cuando caminó desnudo y descalzo durante 3 años, una representación dramática de la humillación que aguardaba a Judá, así como a Egipto y Etiopía, sus aliados. Este acto, que puede parecer extremo, tenía un propósito claro: advertir sobre las consecuencias de la desobediencia y la falsa confianza en alianzas humanas en lugar de buscar la protección de Dios. No era simplemente una curiosidad, sino un llamado urgente para que el pueblo volviera a confiar en el Señor. Imagina la valentía y la fe necesarias para obedecer una orden tan inusual. Isaías sabía que sus acciones atraerían miradas de reproche, burlas e incluso desprecio. Sin embargo, estaba tan comprometido con su misión que no dudó en obedecer. Comprendía que el mensaje era más grande que su incomodidad o reputación.
A través de este gesto, Isaías nos enseña que la obediencia a Dios a menudo requiere salir de nuestra zona de confort, incluso si eso significa enfrentar rechazo o incomprensión. Es un recordatorio poderoso de que la fe genuina no se trata solo de creer, sino también de actuar con valentía. A pesar de ser ridiculizado y rechazado, Isaías permaneció fiel a su llamado, demostrando una obediencia que sigue inspirando a generaciones hasta el día de hoy. Nos desafía a reflexionar, ¿estamos dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo y comodidad para hacer lo que Dios nos pide? En tiempos de adversidad, la vida de Isaías nos enseña que el compromiso con la verdad a menudo tiene un precio, pero ese precio es pequeño comparado con el impacto eterno que nuestra obediencia puede generar. Profecías mesiánicas. Isaías es ampliamente reconocido como el profeta que trajo las profecías más detalladas y profundas sobre el Mesías, anticipando con precisión eventos que moldearían la historia de la humanidad. Anunció el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros, profetizando que el Mesías vendría como una luz en medio de las tinieblas, trayendo redención y esperanza a un pueblo cansado de la opresión. En el capítulo 9, Isaías describe al Mesías como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, atributos que reflejan la grandeza del plan divino. Imagina escuchar estas palabras en un periodo de desesperación, donde muchos anhelaban un libertador que pudiera transformar no solo sus vidas, sino el destino de toda la nación. Más que un profeta de promesas grandiosas, Isaías fue también quien reveló el lado más humano y sacrificial del Mesías. En el capítulo 53, detalló el sufrimiento que Jesús enfrentaría, describiéndolo como despreciado y rechazado por los hombres, hombre de dolores, experimentado en sufrimiento. Habló del Cordero de Dios que sería llevado al matadero, cargando sobre sí el peso de los pecados de la humanidad. La precisión de esta profecía es tan impresionante que muchos estudiosos la consideran un testimonio incontestable de la inspiración divina de Isaías. Sus palabras muestran que, incluso en medio del dolor, el propósito de Dios siempre es redentor. Las profecías mesiánicas de Isaías no son solo un vistazo al futuro, son una invitación a la esperanza y a una fe inquebrantable. Nos recuerdan que la salvación planeada por Dios está llena de complejidad, misterio y amor incondicional. Isaías nos desafía a reflexionar sobre el Mesías no solo como una figura histórica, sino como una promesa viva y presente en nuestras vidas. ¿Estamos listos para abrazar esa esperanza y permitir que transforme nuestro camino, tal como lo hizo con aquellos que escucharon sus palabras por primera vez? Muerte y legado. La muerte de Isaías está rodeada de misterios y tradiciones que subrayan su inquebrantable devoción a Dios, incluso frente a la persecución más cruel. Según relatos judíos, Isaías habría sido martirizado durante el reinado del rey Manasés, conocido por su perversidad y desprecio hacia el mensaje divino. Se dice que el profeta fue aserrado por la mitad al negarse a renegar de sus profecías y de su llamado celestial. Imagina el coraje y la fe necesarios para enfrentar un destino tan brutal sin dudar. Su muerte no fue solo un sacrificio, sino un poderoso testimonio de fidelidad inquebrantable a Dios, incluso bajo el peso de una oposición implacable. Isaías sabía que su misión no era agradar a los hombres, sino ser una voz de Dios, incluso cuando sus mensajes desafiaban a reyes, líderes religiosos y toda una nación. Enfrentaba cada desafío con la certeza de que estaba cumpliendo un propósito mayor. Su historia nos recuerda que, a veces, permanecer fiel al llamado divino puede llevarnos a enfrentar rechazo y sacrificios extremos. Sin embargo, Isaías también nos enseña que el impacto de una vida vivida en obediencia a Dios es eterno. El legado de Isaías no murió con él. Sus profecías continúan resonando a través de los siglos, moldeando la teología cristiana e inspirando a millones de personas alrededor del mundo. No solo anunció la venida de Jesús con una precisión asombrosa, sino que también nos enseñó que la comunión con Dios exige valentía, perseverancia y humildad. Isaías nos invita a reflexionar, ¿estamos viviendo de manera que nuestro legado espiritual impacte a otros de forma duradera? Su vida y muerte nos muestran que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra influencia trasciende los límites del tiempo y transforma vidas por generaciones. La vida de Isaías es un ejemplo vivo de lo que significa vivir con propósito y valentía. Nos muestra que la verdadera fe no se trata solo de palabras, sino de acciones que demuestran una confianza inquebrantable en Dios. Su valentía para proclamar mensajes difíciles,
su disposición para enfrentar el rechazo y su fidelidad hasta la muerte nos inspiran a buscar una comunión más profunda con Dios. Isaías nos invita a reflexionar, ¿estamos dispuestos a decir, aquí estoy, envíame? Si quieres seguir explorando historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Comparte este vídeo con alguien que necesite inspiración, y déjanos en los comentarios qué te enseñó la vida de Isaías hoy. Sigamos aprendiendo juntos.